Mr. Utterson, el abogado, era un hombre cuyo hosco semblante jamás se había visto iluminado por una sonrisa. Frío, breve y torpe en el habla, tardo en el sentimiento, delgado, alto, melancólico y, sin embargo, agradable. En las reuniones con los amigos y cuando el vino era de su gusto, algo eminentemente humano irradiaba de sus ojos, algo que no obstante nunca hallaba camino hasta su voz, pero que hablaba no solo a través de los silenciosos símbolos de su rostro en la sobremesa, sino más a menudo y con mayor intensidad en los actos de su vida. Era austero consigo mismo, bebía ginebra cuando estaba a solas, para mortificar su preferencia por los vinos de buena cosecha. Y aunque le gustaba el teatro, no había cruzado las puertas de uno en 20 años, pero sentía una acreditada tolerancia hacia los demás, maravillándose a veces, casi con envidia, ante la gran fuerza de ánimo que implicaban sus malas acciones. Y en último extremo, inclinado a ayudar más que a censurar. Comparto la herejía de Caín, solía decir de forma extravagante. Dejo que mi hermano se vaya al diablo, a su propia manera. En este aspecto, le tocaba ser con frecuencia la última amistad respetable y la última buena influencia en las vidas de hombres que iban pendiente abajo. Y respecto a ellos, mientras acudieran a su buffet, nunca mostró el menor cambio en su actitud. Sus amigos eran los de su propia sangre y aquellos a los que conocía desde hacía tiempo. Sus afectos, como la hiedra, crecían con el tiempo, sin que ello implicara ningún mérito particular en los destinatarios. De ello se derivaba sin duda el vínculo que lo unía a Mr. Richard Enfield, uno de sus parientes lejanos y hombre muy conocido en la ciudad. Ellos, en sus paseos dominicales, afirmaban que ninguno de los dos decía nunca nada. Ocurrió que en uno de esos paseos sus pasos les condujeron hacia una calle lateral de un concurrido barrio de Londres. A 2 puertas de una esquina, en el lado izquierdo yendo hacia el este, la línea de la fachada quedaba rota por la entrada a un patio. Y justo en ese punto, un edificio de aspecto siniestro proyectaba el alero de su tejado sobre la calle. Tenía 2 pisos, no mostraba ninguna ventana, nada excepto una puerta en la planta baja y un muro liso y descolorido. En la planta superior y en todo su aspecto reflejaba las huellas de una prolongada y sórdida negligencia. La puerta, que no tenía ni campanilla ni aldaba, tenía la pintura ampollada y desteñida. Los vagabundos se metían en el hueco y encendían cerillas, frotándolas en los paneles. Los niños jugaban a tientas en sus escalones. Los colegiales probaban sus navajitas en las molduras, porque desde hacía casi una generación no había aparecido nadie para echar a aquellos visitantes ocasionales o reparar sus estragos. Mr. Enfield y el abogado caminaban por el otro lado de la calle, pero cuando pasaron a la altura de la entrada, el primero alzó su bastón y señaló. ¿Ha observado alguna vez esa puerta?, preguntó. Y cuando su compañero respondió afirmativamente, añadió, en mis recuerdos está relacionada con una historia muy extraña. ¿De veras?, dijo Mr. Utterson, con un ligero cambio de voz. ¿Y cuál es? Verá. Fue así, respondió Mr. Enfield. Me dirigía yo a casa desde algún lugar al otro extremo del mundo, hacia las 3 de una negra madrugada de invierno, y mi camino me condujo a través de una parte de la ciudad.
donde no había literalmente nada que ver, excepto las farolas de gas. Calle tras calle, todo el mundo dormía. Calle tras calle, todas estaban iluminadas, como para una procesión, y todas tan vacías como una iglesia, hasta que al final llegué a ese estado mental en el que un hombre escucha y escucha, y empieza a ansiar ver un policía. De pronto vi dos figuras. La una era un hombrecillo que caminaba a buen paso hacia el este, y la otra una niña de unos 8 o 10 años que corría tan aprisa como podía por una callejuela. Bien, señor. Ambos tropezaron al llegar a la esquina, y entonces llegó la parte más horrible del hecho, porque el hombre pisoteó sin ningún miramiento a la niña, que había caído al suelo, y la dejó llorando a sus espaldas. Suena como algo que no tuviera importancia, contado así, pero fue terrible de ver. Su aspecto no era el de un hombre, era el de un abominable ente. Dejé escapar un grito de advertencia. Corrí hacia el hombre, lo sujeté por el cuello y lo traje de vuelta, allá donde ya se había reunido un pequeño grupo de gente alrededor de la lloriqueante niña. Se mostró completamente frío y no opuso ninguna resistencia, pero me lanzó una mirada tan horrible que me hizo sudar, como después de una carrera. La gente que había salido era la familia de la niña, y muy pronto apareció el médico, a quien ella había salido a buscar. Bueno, la niña no tenía nada más que el susto, según el matasanos. De aquí cabría suponer que terminaría todo, pero hubo una curiosa circunstancia. Odié a aquel hombre desde el momento mismo que lo vi. Y lo mismo ocurrió a la familia de la niña, cosa que es natural, pero la actitud del médico fue lo que me sorprendió. Era el tipo estereotipado de médico boticario sin edad ni color particulares, con un fuerte acento de Edimburgo y tan sensible como una gaita. Bueno, señor, pues le ocurrió como el resto de nosotros. Cada vez que miraba a mi prisionero, se ponía enfermo y blanco con el deseo de matarlo. Supe lo que pensaba, del mismo modo que él sabía lo que pensaba yo, y puesto que matarlo quedaba descartado, hicimos la mejor cosa posible más allá de quitarle la vida. Le dijimos al hombre que íbamos a organizar un escándalo tan grande con aquello que su nombre iba a apestar de un extremo a otro de Londres. Si tenía algún amigo que le importara, íbamos a hacer que lo perdiera definitivamente. Y durante todo el tiempo, mientras lo denostábamos de aquel modo, teníamos que mantenerlo como podíamos, fuera del alcance de las mujeres, que estaban tan excitadas como arpías. Nunca vi un círculo de rostros tan llenos de odio. Y allí estaba el hombre en el centro, con una especie de sombría frialdad despectiva, aunque asustado también. Podía verlo, pero soportándolo todo, como un auténtico Satán.